En julio de 2023, el exfuncionario de inteligencia David Grush declaró, ante el Congreso de Estados Unidos y bajo juramento, que el gobierno fascista de Mussolini rescató una nave alienígena en 1933. Luego Grush dijo a Le Parisien, de Francia, que la nave recuperada en Magenta, en el norte de Italia, tenía forma de campana, con 10 metros de radio, y que el gobierno italiano la conservó hasta 1944, cuando la ocuparon agentes estadounidenses de inteligencia. De acuerdo con esta versión, el Papa Pío XII estuvo al tanto del caso y participó en la entrega del material extraterrestre a los norteamericanos. Más evidencias fueron reveladas al diario Daily Mail por el investigador italiano Roberto Pinotti, presidente del Centro Nacional de Ufología de Italia, quien dijo que las recibió de alguien que trabajó en la misión de recuperación. Entre esos documentos hay 2 telegramas con advertencias de no compartir ningún detalle de la misión de recuperación. Incluso, uno de ellos amenaza con el arresto inmediato de cualquier periodista que informara sobre el accidente. Según Pinotti, los restos se almacenaron en la base aérea Marchetti, que en 1945 fue tomada por las tropas estadounidenses y británicas. Según esas pruebas, el supuesto accidente ocurrió el 13 de junio de 1933, y, para estudiar la nave, Mussolini creó una oficina secreta, denominada Gabinetto SR-33, o Gabinete de Investigación Especial 33. Aparentemente, esa oficina funcionó varios años, pues entre los documentos hay notas del 22 de agosto de 1936, con el membrete de una agencia gubernamental, que incluyen un boceto y descripción de un avión cilíndrico, con ojos de buey a los lados, y luces blancas y rojas, volando sobre el norte de Italia. Por supuesto, cuando Grush declaró al Congreso que Estados Unidos llevó a cabo un programa ultrasecreto de recuperación de ovnis, durante décadas, regresaron las polémicas que acompañan revelaciones sobre este fenómeno. Giuseppe Stilo, miembro del Centro Italiano de Estudios OVNI, dijo a Vice News que desde un punto de vista científico, estas historias son vergonzosas. Cualquier historiador palidecería al ver el intento de probar una cosa o la otra. En su defensa, Pinotti mostró el veredicto del consultor científico Antonio Garavaglia, quien aseguró que, con certeza razonable, la muestra examinada y el objeto de la tasación pueden considerarse originales y auténticos. Coincidente Marco Negri, cuya familia es originaria del norte de Italia, dijo que su tatarabuelo Pietro, quien era alcalde de una población de la región cuando ocurrió el supuesto accidente, contaba que un avión metálico sin alas se estrelló en Magenta en los años 1930. El abuelo de Negri refería que su padre hablaba de las amenazas de la policía secreta para que mantuvieran el incidente en secreto. La historia tiene muchos puntos coincidentes con la de Pinotti, incluyendo la aseveración de que en el sitio se hallaron 2 cuerpos, con pelo y ojos claros, del tamaño de un niño. Pero, a diferencia de lo que sucedía años anteriores, cada vez hay menos escépticos y más personas calificadas insisten en que debe investigarse, sin negar estos casos a priori. Sobre ello, es significativa la apreciación del senador Marco Rubio, del Comité de Inteligencia del Senado, quien en una entrevista con News Station, dijo que muchas de las revelaciones sobre los ovnis provienen de personas de credibilidad. La mayoría ha ocupado puestos muy altos y altos cargos dentro de nuestro gobierno. Entonces, uno se pregunta, ¿qué incentivo tendrían personas con ese tipo de cualificación para presentarse e inventar algo? Tal parece ser el caso de David Grush, quien fue empleado de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento, y es un oficial de la Fuerza Aérea, condecorado en la Guerra de Afganistán. ¿Y tú, qué opinas? ¿Es creíble esta historia o te parece ficticia? Si tienes dudas, debes saber que seguiremos indagando, para brindarte los elementos que vayamos obteniendo. Y si quieres recibir actualizaciones sobre este tema, suscríbete a este canal y obtendrás, también, más historias sobre los misterios cósmicos y las investigaciones espaciales.